Bueno, una consulta. ¿Alguien, además de las longitudes reales y de cálculo, alguien más tiene otra duda similar a esa o no tienen esa duda? Yo tengo una, pero creo que es similar, profesora. A esta, ¿verdad? A la que estoy por hablar. Sí, va en sí es para los tramos, pues en otro ejercicio teníamos tramos en los que no había elementos y qué longitud se tomaría en ese caso. Ok, bueno. Entonces, empecemos con esto. Yo lo voy a agrandar un poco a la imagen, aunque se deforme un poco, pero, a ver, voy a ocultar las cintas para que se vea un poco mejor. Y vamos a repasar primero eso de los tramos, ¿bien? Entonces, si se acuerdan, en una de las clases, en la teoría, y hablando de los principios de cálculo para instalaciones de baja presión, digamos, se llama, espérenme que aquí me mandan un mensaje, el agente de cómputo. De acuerdo. Bien, entonces, en el caso de los tramos, fíjense que en las instalaciones de baja presión hay que identificar, digamos, por un lado, en donde está el medidor, que es en donde se colocan determinados no solo accesorios, sino equipamiento, digamos, de medición y de regulación, y lo que pasa, lo que ya, digamos, conecta el medidor con la instalación interna, ¿bien? En este caso, es un ejemplo en el cual esta vivienda tiene una cocina y un calefón. Y identificar los tramos es importante porque el principio de cálculo de las instalaciones de baja presión dicen que necesitamos identificar la máxima longitud que contiene a esos elementos de la instalación, ¿bien? Ese es uno de los principios de cálculo. Por eso es que aparece lo que es la longitud real. Fíjense que aquí tenemos 3 tramos, que lo vamos a ver a continuación. Desde el medidor hasta el punto A, en donde se bifurca la instalación. Por lo tanto, ya ahí tenemos el primer tramo, que va a ser M hacia A, que va a ser un primer tramo, y que conduce, por supuesto, todo el caudal de gas natural. En el punto A se cambia, digamos, en la cantidad de caudal para el tramo AB, que lleva el caudal para el calefón, y luego del tramo AC, que lleva el caudal de gas para la cocina. ¿Bien? Entonces ahí aparecen los otros 2 tramos, de A hacia B, el segundo tramo, y de A hacia C, el tercer tramo. ¿Bien? Esos tramos tienen longitudes que son reales, que son 10 metros, por ejemplo, para el MA. El tramo AB tiene una longitud real de 35 metros. ¿Bien? Y el tramo AC, la longitud real es 16. Entonces, cuando yo calculo ahora, cuando yo utilice las ecuaciones para encontrar los diámetros necesarios de cada uno de esos tramos, es decir, el diámetro de M hacia A, el diámetro de A hacia B y diámetro de A hacia C, estoy diseñando, digamos, la instalación en relación con el diámetro, con la sección de flujo, porque evidentemente cada longitud lleva un caudal diferente de gas. Este lleva el todo y este lleva ya los caudales necesarios para esos artefactos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora, el criterio de cálculo en las instalaciones de baja, eso también es otra cosa que hay que tener siempre en cuenta, es que los cálculos se hacen siempre por exceso. Eso lo hemos visto la vez anterior cuando hemos visto la tabla del doctor Poole,
que nos pasábamos de un caudal a otro en función de la longitud y del diámetro, y siempre íbamos por exceso, ¿bien? Eso lo vamos a ver ahora también en la tabla. Entonces, en el caso del tramo AB, ¿bien? La máxima longitud que la contiene es 35 más 10. Ese va a ser el criterio de cálculo para calcular la dimensión de esta cañería, la de A hacia B. ¿Bien? En el caso de la cocina, la máxima longitud que contiene este artefacto es 16 más 10. ¿Bien? Ahora, en el caso del tramo AM, la máxima longitud que la contiene es 45, no 26. ¿Ven ahí la diferencia, por ejemplo, para el tramo MA? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Bien, entonces ahí empieza una diferenciación en la cual entonces el tramo AB y el tramo MA van a ser iguales en el cálculo, y eso lo vamos a ver también en la planilla. ¿Bien? Entonces ahora veamos un poco. ¿El tema de los tramos entonces está saldado o ahí había un estudiante que tenía una consulta? Díganme. Profe, disculpe. No sé, perdón. Yo le quería preguntar si entonces el criterio para elegir el tramo era la distancia máxima y no el caudal. Es la Por longitud. ejemplo, claro, nosotros ahí elegimos, por ejemplo, por el tramo desde el medidor hasta A, elegimos los 35 metros más los 10 metros, pero por esa longitud, no por el caudal del calefón, ¿no? No, es por la longitud. Ah, El cálculo, a ver, yo voy a buscar el apunte de gas también para que ustedes después lean bien el apunte. Recuerden que la semana que viene tenemos el parcial, ¿no? Entonces, déjenme, ¿ustedes están viendo la pantalla? sí. Bien, entonces estoy buscando el de gas natural, que es este. Seguimos viendo el Excel, ¿no, profe? Por si acaso. Sí, ya lo voy a compartir. Ya lo voy a compartir. Estoy buscando simplemente el procedimiento de cálculo de cañería y ya vemos eso que ahí ya lo encontré a esa parte que quiero mostrarles. Voy a dejar de... Ahí está. Procedimiento de cálculo de cañerías de gas de baja presión. ¿Bien? Hay dos aspectos que tienen que ver con el caudal y la caída de presión. Esos son aspectos importantes porque las dimensiones van a estar en función del caudal y de la caída de presión admisible, ¿bien? Y luego, más abajo, ustedes tienen el cálculo. Seguimos un poquito y viene el criterio. Fíjense, el máximo caudal que circula por el tramo y la máxima longitud que contiene a ese tramo. Bien, esas dos cosas son necesarias para calcular las instalaciones de baja. Bien. No. Hola. Fíjense que el criterio 2, bien, traten de tener sus micrófonos cerrados, cosa que cuando alguien necesite hablar, no hay problema, me interrumpen, no hay problema. La máxima longitud que contiene el tramo es es uno de los aspectos que acabamos de ver, ¿bien? Y el máximo caudal, porque en cada tramo ustedes tienen así como en el esquema que les he mostrado, que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, recién respecto de ese ejercicio, entre el tramo M y el A, está circulando el máximo caudal. ¿Bien? Cuando yo voy del tramo A a B o de A a C, el caudal ya se bifurcó, se fue a un artefacto o a otros tramos,
Entonces ya está circulando menor caudal, ¿bien? Por supuesto que aparece en el criterio de la instalación, ¿bien? Pero ya vamos a ver ahora que el ingreso a la tabla lo hago con la longitud y el caudal que puede contener esa dimensión y que está basada en la ecuación del doctor Poole, que lo tienen aquí un poquito más arriba. No sé, acá está, ¿bien? Se adopta esa ecuación. Están viendo lo que les estoy marcando, ¿no? Sí, profe. Y que fue la que vimos en la tabla, cómo se hace con el Excel, ¿se acuerdan que se los mostré? Bien, todos estos conceptos son los que ustedes tienen que repasar. Sí. Perfecto. Bueno, entonces esto lo voy a poner aquí a un costado. Y fíjense, ya hemos identificado, voy a dejar ahí para el tramo, ahí cerquita, para el tramo AB, que era, que iba al calefón. Bien, lo voy a hacer un poco más chico. Ahí, para que veamos esto. Fíjense, entonces, ustedes van a hacer una tabla como esta, el real es 35, pero el de cálculo va a ser 35 más 10. Es la máxima longitud que lo contiene. Por ahora, esto no lo lean, vean, porque esto va a ser el equivalente que proviene de acá de esta tabla, por ejemplo, para el BA, que ya vamos a mirarlo, y lo que tenemos que ver ahora, cuál es el consumo que tiene BA. El consumo es de un calefón que está utilizando 2,5 metros cubos hora, o 2.500 litros hora, como tenemos acá en la tabla. ¿Bien? Y con eso, primero buscamos un prediseño, que va a ser el primario que le llamamos, y después va a ser un calculado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo buscamos ese primario? Va a ser en función de las tablas que tenemos, en función del caudal y de la longitud de cálculo. Después tenemos que hacer una iteración, pero no nos detengamos en esto. Cuando yo me voy aquí a la tabla, a ver si lo tengo acá. Fíjense que yo tengo 45, vamos a ir acá, y me quedo con esta línea que es la de 46, porque fíjense, de 44 pasa a 46. ¿Lo ven, verdad? Profe, le hago una consulta. ¿Es lo mismo usar esta tabla, que es la que está en el apunte, que usar la tabla que está en el manual de SIGAS? No, después respondo ahora a la pregunta esa, porque vamos a hacer dos métodos, como les dije en la clase anterior. ¿Bien? Aquí enfóquense ahora que estamos calculando a través de las cañerías de acero, que son las cañerías que tradicionalmente se venían utilizando. ¿Bien? Cuando hicimos en la clase, vimos el cálculo a través de SIGAS. Una de las cosas que pasaron en el último tiempo es que se está revirtiendo el uso de las cañerías al estilo SIGAS. Recuerden que hay otros sistemas, además de otras empresas, digamos, que proveen este tipo de material. En este caso tenemos los manuales, y como hemos hecho vinculación con esta empresa, estamos trabajando con eso, pero se pueden también, seguramente el cálculo con las otras empresas es el mismo. En este momento estamos viendo la forma de calcular para las cañerías tradicionales, digamos, que eran de acero. ¿Bien? Ese es el modo que estamos viendo en este momento con esta tabla. Por lo tanto, va a ser un poco diferente a cuando utilicemos las de SIGAS. Básicamente, ahora se están utilizando cerca del 80% de cañerías con el cálculo de plástico y alma de acero. ¿Bien? Y por supuesto el resto, que es el 20%,
se están calculando con esto. Ustedes van a hacer un ejercicio como este que estamos haciendo, con el sistema tradicional, y el último lo van a hacer con los dos, el tradicional y el SIGAS, para ver las diferencias, porque además recuerden que en el caso del SIGAS, el manual, lo plantea que podemos empezar a calcular de otra manera, ¿bien? Si recuerdan, hemos visto en esa clase cómo se procede con el cálculo. ¿Bien? Y hay ligeras diferencias luego en el tamaño, digamos, de la cañería. Entonces, no sé si quedó claro para la persona que me preguntó, para el estudiante que me preguntó. Sí, profe. Que no es lo mismo, ¿está bien? Esa sería la respuesta. No es lo mismo calcular con este sistema que estamos viendo con el sistema de SIGAS. ¿Bien? Profesora, una consulta ahí con lo que dijo. O sea que el trabajo lo tenemos que volver a hacer, porque No, ya lo no es que- presentamos el martes, supuestamente teníamos fecha de presentación. Claro, no sé si recuerdan que no hay problema, no es que lo tengan que rehacer, sino que aumentar al ejercicio, si es que lo han hecho. ¿Ustedes lo han hecho solamente con este sistema, con el que estoy mostrando? En mi caso, sí. Sí, utilicé esa tabla. Bien. Simplemente tenés que aumentar el ejercicio con el manual de SIGAS, ¿está bien? No es que esté mal lo que hiciste. Ah, No bien, está bien. mal. Bueno. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque están vigentes los dos sistemas. Si vos te vas a una obra, vas a ir y seguramente vas a tener que decidir en función. Recuerden que aquí hay una decisión que es del propietario de la instalación. ¿Bien? El propietario, en función de la persona que contrate, ¿se acuerdan que podían ser de distintas clases? ¿Bien? La clase es de acuerdo a si se hace con esta cañería tradicional o si el propietario decide hacer con los sistemas de, por ejemplo, los de SIGAS. ¿Bien? Los costos también van a ser distintos. Y va a depender también de la obra. Bien, si es que una obra, una vivienda, etcétera, o si fuera unos departamentos, o sea, también va a depender de la obra. Por lo tanto, lo que hiciste no está mal, sino que tenés que aumentar. ¿Bien? Y ahí decía que estaban las clases de la gente experimentada, ¿bien? O la gente que tiene título, los ingenieros, que son los que hacen las instalaciones. ¿Bien? Hay una cosa que me está aquí dando mucho ruido, que es que no sé si a ustedes les aparecen los mensajes de WhatsApp en la pantalla. No, profe. Cada tanto tengo problemas que no sé cómo bajar un poco el volumen de los mensajes. Bien, entonces, continuemos ahí con esto, ¿bien? Fíjense, tenemos 45, que es la longitud real, perdón, la longitud de cálculo, ¿bien? 45, pero no tenemos ese valor sino 46, y entonces vamos a el caudal de gas, que va a ser, fíjense, no está 2500, pasamos al de máxima, entonces el tamaño de la cañería es 25, ¿está bien? Y eso es lo que tienen acá. Lo mismo pasa con el tramo CA. El tramo CA, ustedes tienen la longitud de cálculo 26, y eso es acá. ¿Y cuánto tienen de caudal? 1000. Fíjense, en este no entra, entonces vamos al otro, y tiene 19, que es lo que tienen ahí en pantalla con este diámetro. Y luego la M, que tiene la misma longitud que este tramo, por lo tanto, el cálculo ahora va a tener en cuenta el caudal total, 3500. Entonces, 45, y es de 25. ¿Bien? Ahora, después se completa el cálculo haciendo
el cálculo de la longitud equivalente de los accesorios. ¿Bien? Y eso es lo que está aquí en estas tablas. Entonces hay que ir contando, recuerden que hay que contar los accesorios que tenemos en cada tramo, ¿bien? Y que continúa hasta el medidor. Entonces para el primero de los casos vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 codos con el diámetro, con el primario que yo he leído recién, con el diámetro primario. ¿Bien? Y el del medidor, que podría haber dado distinto, tenemos 2 codos de A hasta el medidor, ¿bien? En este caso todos fueron de 25. Y calculando con el factor me da un total de longitud equivalente. Tengo también una llave, recuerden que se coloca una llave, al lado de cada artefacto se coloca llave. ¿Bien? Y por eso es que aparece esta llave en el tramo AB, y ya no para el medidor, porque aquí hay una llave que está, que es la llave que controla la distribuidora de gas. ¿Bien? Para la instalación primaria se cuentan estas que van a estar luego, por ejemplo, la lista esta de materiales que ustedes ven aquí abajo. ¿Bien? Un presupuesto de materiales. ¿Bien? Profe, Sí. para las TAB y las TA90 siempre se usa el diámetro en el cálculo el más grande, ¿no? Siempre, siempre. O sea, ustedes en el cálculo de bajas instalaciones siempre se hace por exceso, digamos, por factor de seguridad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, aquí que en el caso del tramo AB tiene una T a través, ¿bien? El flujo continúa. Entonces ahí, en este caso, va a ser de 25 porque es el 25 el mayor de los diámetros, digamos, que yo tengo en la tabla. Si, por ejemplo, hubiera salido del tramo AM, me da de 36, ¿bien? Por ejemplo, acá, vamos a ver, 38 digo, 38, ¿bien? Entonces, yo ahí estoy calculando siempre por exceso, por seguridad, ¿bien? En el caso del tramo CA, yo tengo una T a 90, ¿bien? El flujo cambia de dirección bruscamente, y eso obviamente tiene un valor mayor de longitud equivalente. Entonces, una vez que hago esta compensación, digamos, para sumar a la longitud de cálculo, ¿bien? Fíjense que es esta cantidad dividido 1000 para pasarlo a metros, y ahora ingreso a la tabla, en esa iteración que yo les decía, ahora la longitud es 53,25 o 53,3 más el caudal, ¿bien? Entonces, 53, fíjense que de 50 pasa a 55. Y tengo 2500, sigo con el diámetro, con una sección de 25 milímetros de diámetro. Y por eso es que queda en verde. ¿Bien? Ese sería ya el diámetro calculado. Profe, la T a través solo se considera en el tramo BA porque es el más largo. Sí, o sea, vos aquí, a ver, veamos. Vos fíjate. En el tramo AB, vos tenés una T a través, una T. No aparece otra T, no sé si por ahí va tu pregunta, ahora me lo decís. Pero No, es que en el tramo sola AC no la considera. ¿Cómo que no la considero? ¿Acá? No, en el CA, perdón. En el CA yo tengo una T a través. Bien, aquí falta, ¿ves? Entonces T a 90. Aquí está. Esta, T a 90. Ah, ok. ¿Ves? Entonces tengo una T a 90, pero no es T a través, porque digamos, el caudal que hace viene desde el medidor y de golpe cambia a 90 grados. ¿Bien? No profe, sí. tengo una consulta. Sí. Ahí en la T, en el punto A,
Ujú. Yo vengo con un diámetro 25 desde el medidor hasta A. Después de A hasta B va con un diámetro 25 primario. Cuando va de A a C, se reduce el diámetro. Físicamente, en cuanto a los accesorios, ¿por qué no considera la reducción de A hasta C? Sí la podemos considerar, yo no la puse aquí, sí se consideran, ¿no? Ustedes pónganla. Yo la puse a término de, no la consideré porque comúnmente son bajas las contribuciones de las reducciones, pero sí hay que considerarla, ¿bien? Ustedes me imagino que sí la consideraron en el práctico. Sí, pero sí, porque varía, o sea, si bien es despreciable porque son 10 veces el diámetro menor, varía dependiendo de qué sistema yo elija, porque si en el tradicional, todas las T vienen de diámetro mayor y pasa, sí o sí tengo que colocar una reducción después. En cambio, en el sistema nuevo hay diámetros mayores y en las mismas T pueden haber reducciones. Uh-huh. En todas hay, espérenme un segundito, ya tengo una consulta aquí de mi madre, espérenme. A ver, aquí, voy a desactivar un ratito el audio. Bien, entonces, volviendo a la pregunta, fíjense, todo esto estamos haciendo un ejercicio de ampliar, digamos, ciertas condiciones. Fíjense, desde el medidor hasta A y desde A hasta B, no hay un cambio de sección. Entonces no tengo reducción. Pero podría haber sucedido, es decir, si me hubiera dado la cañería AM, que eso les pasa en algunas conducciones, que pasa de 25 a 32, yo tengo que poner aquí una reducción. Después de A, se reduce, por ejemplo, si hubiera dado 32 acá y 25 acá, tengo una reducción, que es como pasa en el ejercicio para el tramo desde el punto A hacia la cocina. De 25 pasa a 19. Entonces la reducción la tengo que tener en cuenta en el punto desde A hacia C, acá. O sea, da lo mismo. ¿Bien? ¿Se comprende eso? O no sé si es que la pregunta iba por otro lado. ¿Hola? Sí, sí, se entiende. Yo tengo una duda con respecto cuando, si me cambia el diámetro calculado, ¿tengo que volver a calcular la longitud equivalente? Efectivamente. No sucede en este caso, porque vos fíjate que para este ejercicio pasa que queda de 25, pasa a 25 cuando yo ya vuelvo a ingresar con estos dos valores. Si hubiera pasado que uno de ellos, por ejemplo, el AM, que podría haber sido, ¿no? Porque el AM en todas las instalaciones son las que llevan el mayor caudal. Al cambiar ahora la longitud total, puede suceder que al ingresar en la tabla, te cambie. Entonces, aquí vos vas a tener, por ejemplo, suponete que fuera 32. Entonces vos ahora tenés que rehacer estos cálculos
en donde ese diámetro se impacta. Por ejemplo, en la T, ¿bien? Entonces se vuelve a hacer los cálculos para reiterar. ¿Se comprende? Y así hasta sacarlo por iteración. Exactamente, o sea, volvés a entrar en la tabla hasta que finalmente te queda que con esa longitud y con ese caudal circulante, ya te queda, por ejemplo, acá, si hubiera sido 32 acá el próximo te queda también 32. Listo, ahí termina el cálculo. ¿Bien? Bien, ¿había alguna otra consulta? Entonces quiere decir que aquí, por ejemplo, en el tramo BA no tengo reducción, pero en el tramo AC, aquí ustedes van a ingresar una reducción. Quedamos así, ¿no? Hacer el cálculo más completo. ¿Ya? Y la reducción, por supuesto, también, en función del diámetro equivalente, se toma el de mayor. Siempre con factor de seguridad. ¿Bien? La hoja dice que es 10 por el diámetro menor. Ah, bien, a ver, contame eso está en el apunte de decir. Sí, en el TP, digamos, en donde están las tablas, ahí dice que es 10 por el diámetro menor. Ahora lo veo. No tengo ahí el práctico. A ver si espérenme que lo busque el práctico, si lo dice, es así. Ah, pero puede ser que esté aquí en el apunte. Déjame que chequee eso. Los diámetros equivalentes, ¿no? Sí, tenés razón. Ahí lo vi en el apunte, sí. Ahí mira, a ver, ahí lo muestra. Cantidades, pero los contiene. ¿Bien? Dice contiene etano y otros como dióxido de carbono, en este ejemplo, nitrógeno. Fíjense que tiene algo de oxígeno. Entonces dice, determine la relación aire-combustible si el balance es el teórico. ¿Qué significa el teórico? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué sería el balance teórico? ¿Alguien responde? Sería como el estequiométrico, ¿no, profe? Es ese. Ya. Efectivamente. Sería el estequiométrico. Bien, entonces, en el primer caso, es simplemente, fíjense en el A, digamos, en general ustedes no van a quemar metano puro, pero van a hacer el ejercicio de ajustar esa reacción. Bien, que les va a dar la facilidad de saber cómo tienen que balancear la ecuación. A ver, yo quisiera mostrarle, a ver si es que puedo hacer esto aquí. A ver esta, si me deja. Entonces voy a volver a deshacer. Y ahora voy a parar eso. Entonces voy a hacer lugar acá. Entonces el trabajo, si bien van a utilizar todas las ecuaciones que tienen, a partir de los otros ejercicios van a utilizar las ecuaciones que tenemos en el apunte. Bien, eso lo vamos a ver, vamos a repasar, porque algo vimos en el teórico práctico
de cómo hacer los cálculos. Pero en este caso, vamos a utilizar el anotar. Lo que yo quiero que hagan es, fíjense, el metano, bien, que es este componente, se va a quemar en forma estequiométrica con aire. Recuerden que el aire o el oxígeno, que es el componente necesario en la reacción, ¿bien?, no está solo, sino que siempre, como viene en la composición del aire atmosférico, aparece con nitrógeno. ¿Bien? Y comúnmente en el aire ustedes tienen el 21% de oxígeno y el 79%, en ese 79% se enmascara otros gases que están en pequeña proporción, eso lo han visto en termodinámica, en un montón de química, ¿bien? Y el 21 y el 79 son los porcentajes volumétricos, o lo que es lo mismo también decir en moles, ¿bien? Recuerden que en las ecuaciones químicas se utilizan moles, es decir, aquí son los coeficientes estequiométricos, indican moles, ¿bien? En el caso de los componentes gaseosos, ¿bien?, acá ustedes tienen composición volumétrica, ¿bien? No lo dice el ejercicio, pero ustedes cuando tengan un problema con gases, esta composición está dada en términos volumétricos, o lo que es lo mismo, en moles. Eso está también en el apunte, el tema de que los porcentajes volumétricos corresponden o son iguales a porcentajes molares. ¿Hasta ahí vamos? Después, como yo no estoy alimentando 0,21 moles, sino 1, ¿qué valor va aquí para el nitrógeno? Aquí radio UNSA. Tengo algunos radio oyentes del otro lado. ¿Cómo? Por cada mol de oxígeno, ¿no eran 4 de nitrógeno? Casi 4. ¿Cuánto tendría que ser? ¿Cuánto sería? A ver, calculen. Con 0,21, 0,79. Bueno, ese es un 0, ¿no? Parece un 6 invertido, pero para un mol, ¿cuánto sería? Esto es oxi. 376. Efectivamente. Muy bien, señorita. Oxígeno y esto es nitro. ¿Bien? ¿Bien? Entonces 376. Ese numerito va acá. Entonces ahora, a ver, vamos a usar el borrador. Vamos a usar este borrador. Se borra rápido, por suerte. Voy a poner un poquito más allá el nitrógeno para poder poner el 3.76. ¿Y dónde tengo ahora el lápiz? Del otro lado. Anotar, acá. Y fue de nuevo. 3.76. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces este es el nitrógeno. Entonces cuando ustedes tengan que hacer el balance de la reacción, les está pidiendo esto. ¿Bien? Estos son los reaccionantes, y cuáles van a ser los productos de la reacción si la reacción es completa, como dice en la primera parte. Ah, no, acá sí tengo que hacer. Bueno, no quiero ahí. ¿Cuáles serían los productos de la reacción si la reacción fuera completa? Dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua, efectivamente. Entonces pongamos aquí, anotemos,
Dióxido de carbono y agua. ¿Y qué más? Y nitrógeno. Exacto. Que se está considerando como un inerte. Recuerden que cuando hay una alta temperatura, sí se forman los óxidos de nitrógeno. Pero en las reacciones de combustión, desde el punto de vista, van a encontrar en la bibliografía, en la abultada bibliografía, que al nitrógeno se lo considera un inerte a efectos de simplificar las ecuaciones. ¿Bien? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que balancear. A ver, hagan ese ejercicio ahora en este momento, a ver cómo les da. Cómo dan los coeficientes estequiométricos. Yo aquí voy a poner en... Voy a poner en silencio mientras ustedes hacen eso. Bien, ¿cómo dieron esos numeritos? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien tiene algún numerito? ¿Nadie? Puede ser un 2 adelante del paréntesis, un 2 adelante del agua y un 7,52 adelante del nitrógeno. Ajá, eso, vamos a poner eso. Perfecto, a ver, veamos. Muy bien que ahí ya alguien llegó. Entonces, un 2 acá, ¿verdad? Sí. Entonces, un 2 acá, le decía. Bien, y aquí voy a borrar un poquito para que me quede el lugar para el nitrógeno porque lo puse muy cerca. Y vamos a ir de nuevo al anotador. Un más. ¿Y aquí cuánto iría? 7,52, si es que hice bien. Ah. Perfecto, ahora vamos a ver 7,52, ¿no? Vamos a borrar el nitrógeno porque lo tengo muy cerca. 7,52, sí, de nitrógeno. Bueno, escribo lo mejor que puedo con este lápiz virtual. Bien, entonces coincidimos entonces en que, fíjense, si hago esto quise decir, balance de carbono, un carbono igual a un carbón. Es decir, el metano se convierte a dióxido de carbono y aquí necesito un 1 para balancear el carbón. En el caso del hidrógeno, voy a ir un poquito más abajo. No me deja. A ver, vamos a tener que borrar el lápiz. Ahí.
Ahí. Y vamos a ir más abajo. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Aquí. Voy a borrar esto. En el caso del hidrógeno, fíjense, necesito balancear 4 hidrógenos con los que aparezcan en la parte de los productos. 2 por 2, 4. Entonces 4 hidrógenos igual a 4. No tengo ningún otro elemento que pueda haberse producido algún compuesto que tenga hidrógeno. Entonces el hidrógeno balanceado. Ahora falta el nitrógeno. 2 por esto es este valor de nitrógeno. ¿Bien? Acá están, acuérdense que yo tengo además 2 nitrógenos, quiere decir de que 2 por 3.76 por 2 es lo que tengo que tener acá, y eso es efectivamente el balance que tengo de nitrógeno. En cuanto a oxígeno, 2 veces por 2, tengo 4, acá tengo 2 de oxígeno en el dióxido, y 2 que está multiplicando a la molécula de agua, ahí están los 4. Entonces está todo balanceado y eso es la reacción. ¿Qué preguntas, por ejemplo, se podrían hacer de aquí? ¿Cuál es la relación molar de aire alimentado frente al metano? Este 2, que es un coeficiente estequiométrico, está multiplicando a 4.76 moles de esto que está en paréntesis. ¿Cuánto da 2 por 4.76? 9,52. 9, perdón, no te escuché la última parte. 9,52. 9,52. Bueno, la relación de aire a metano es 9,52 a 1. Por ejemplo, si les preguntaran en una pregunta de parcial. ¿Bien? ¿Cuál es la cantidad de moles en relación al combustible alimentado de gases de la combustión? Va a ser 1 más 2 más 7,75. Se producen esa cantidad de gases. ¿Cuál es la proporción o la composición de los gases de la salida? Bueno, 1 más 2 más 7,75 es el número de moles totales. 1 sobre ese número total me da el porcentaje de dióxido en los gases de salida, 2 sobre los moles totales me da la composición de agua en la salida, y 7,52 dividido el total, la composición de nitrógeno. Y si me dijeran, bueno, en base seca, tengo que restarle la composición del agua. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se comprendió lo que hice? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora les quiero mostrar una segunda parte que van a hacer, a ver, que van a hacer en el problema, que se los voy a mostrar en el Excel. A ver. Espérenme que lo busque. Díganme si están viendo algo que dice datos del ejercicio, siguientes valores iniciales. Sí, profe. Bien. En este caso, la reacción es un poco más completa, porque les dicen que comúnmente en el gas natural no solo hay metano, sino también que hay etano, dióxido, nitrógeno, oxígeno, ¿bien? Y esos son los componentes, digamos, los componentes en el combustible, ¿bien? Los voy a pintar, a ver, de otro color, así, para que se vea, ¿bien? Entonces, esos son los componentes que aparecen y que son datos. En este caso, fíjense
se los coloqué aquí a los porcentajes que nos están diciendo en el problema 1. Chequen que yo haya puesto bien esos valores, a ver. ¿Estamos bien? Sí, profe, también. Bien, entonces esos son los datos del ejercicio y me están diciendo que esa sería la composición y yo tengo que hacer la misma ecuación, ustedes hagan el esquema de la misma ecuación que hicimos recién con el metano, es decir, 0,853 por CH4 más 0,26 por C2H6 más etcétera, etcétera, esos numeritos que yo tengo. ¿Por qué yo los traduzco directamente de ese porcentaje a coeficientes molares? ¿Por qué era eso? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Por qué yo puedo poner en la ecuación química estos valores que están aquí? Hola, hola, aquí Radio Universidad. ¿Tengo a alguien del otro lado que me está escuchando? No hay nadie. ¿Por qué era? Como dicen en los pueblos, tírense una taba. ¿A qué se refiere con tírense una taba? ¿Qué es la taba? ¿Alguien sabe? Un hueso. ¿Cómo? ¿Puede ser? Vamos, alguien intente alguna respuesta. ¿Qué pasó con el que estaba contestando? Vamos, anímense. ¿Nadie? A ver, yo voy a decir un nombre. Eso vamos a hacer. A ver. A ver, Emilio Leiva. ¿Qué te parece, Emilio? Yo estaba pensando, usted dice la tabla esa que dice los datos, con la tabla que está abajo, de suponer los valores. No, la pregunta es la siguiente. Yo tengo los datos del ejercicio. Están en porcentajes volumétricos porque son gases. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Entonces la pregunta es, hace rato hemos hecho la ecuación del metano. Yo coloco estos datos en la reacción química o tengo que hacer algo para colocar esos numeritos en la reacción química, en el balance que hicimos hace rato. ¿Yo podría colocar esos datos, Emilio? ¿Qué te parece? No sé. Estaba No leyendo sabe. la parte esa del apunte. Ajá. Ahí no habría que transformar a molar. Ajá. ¿Por ¿Y qué no es lo qué? mismo?
que sea en Y, porcentaje ajá, volumétrico o molar. En cambio, si era porcentaje másico, ahí se habría que hacer una conversión. ajá, ¿quién habla? Guillermo, ¿Cómo? Guillermo, Guillem. Guillermo Torrico. Ah, Guillermo Torrico, claro. Como estos son volumétricos, y en el apunte lo van a encontrar, es lo mismo que decir también datos en moles. ¿Bien? Eso lo tienen en el apunte. Como se trata de un combustible gaseoso, yo puedo llevar estos numeritos como coeficientes estequiométricos en la reacción química como la que recién hemos armado para el metano. ¿Se comprende? Pero fíjense, ya no es 1 para el metano, sino 0,853 por H4. Es decir, cuando ustedes armen la ecuación, ¿bien? Ponen esos numeritos en la reacción. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Sí, sí. Ahora, si yo paso a los ejercicios de combustibles líquidos o sólidos, ¿qué pasaba ahí? ¿En qué datos o valores de composición me dan esta tabla? ¿En molar? ¿O la base comúnmente es másica? ¿Cómo era? Básicamente. Másica. Entonces ahí sí hay que hacer la transformación. Esta va a ser un dato másico que yo lo voy a tener que hacer, trasladar a dato molar para poder llevarlo a la ecuación, ¿bien? A la ecuación química. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Eso es importante porque de ahí va a depender la resolución del problema. Si yo me baso en esto para un combustible líquido sólido, para hacer la reacción química me va a salir numéricamente todo mal, ¿bien? En la reacción química van solo moles. ¿Qué hice yo aquí? Y eso es lo que también ustedes pueden hacer en sus tareas. Puse aquí todo lo que son datos, que son las composiciones. Y puse también, en este caso, cuánto tiene de carbono e hidrógeno el metano. Bien, esa es la lectura del 1 y 4 de acá, porque en algún momento es posible que lo necesite. Bien. ¿Cuánto tengo de dióxido, de carbono en el dióxido? 1 y 2 de oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y acá yo puse unos determinados valores iniciales que ya están en la solución, ustedes tienen que encontrar. Entonces pueden partir así. Estos son los reactivos, digamos, y estos son los productos. Yo para las incógnitas estoy colocando ciertos valores iniciales, estoy partiendo del 1. Es decir, ¿cuál es el coeficiente del dióxido? Que lo voy a llamar B. ¿Cuál es el coeficiente C para el agua? ¿Cuál es el del nitrógeno, que lo llamo D? ¿Y cuál es el coeficiente estequiométrico del aire? Que yo no sé todavía si la reacción fuera completa. ¿Bien? El A, ¿cuánto vale? Bueno, le pongo el valor 1. Puedo ponerle también 2, es arbitrario. ¿Bien? Y acá voy a utilizar el solver. Cada una de estas líneas es el balance de carbono. ¿Bien? ¿Cómo comienzo? Vamos a volver ahora al Word un ratito para escribir esa ecuación. Me van a tener que ir dictando estos numeritos. ¿Bien? Vamos a ir al Word para que lo veamos acá. Bueno, ustedes me van a ir diciendo, yo comparto ahora el Word. Díganme. 0, ¿cuánto era? 853. ¿Algo así era? Sí, sí. 853. De los otros no me acuerdo, así que me tienen que quitar. De metano. Más, ¿cuánto de etano? 0,126. Perfecto, 126. De etano, carbono 2, hidrógeno 6. Bien. Síganme dictando, más. 0,001 de dióxido.
0,01. Sí. Un 0 más. No, Bien. 0, 0, 2 ceros. Y recién el 1. 0, bien, así, del dióxido. Bien, más 0,017 de nitrógeno. bien. Sí, más Y 0,003 de oxígeno. doble 0, ¿verdad? Sí, doble 0. 3 de oxígeno. Bien. Más, y yo voy a poner aquí la letra A, que esa va a ser el coeficiente estequiométrico que va a afectar al aire. Bien. Entonces yo ya sé que es por cada mol de oxígeno se alimentan 3,76 de nitrógeno. ¿Bien? Esa sería la ecuación para los reaccionantes. ¿Bien? Y eso me va a dar, si fuera completa, me va a dar dióxido, y le puse el coeficiente B, ¿bien? Más C de oxígeno, de agua, le puse el C para el agua, y le puse el D para el nitrógeno. ¿Bien? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer para armar el solver? Fíjense, tenemos que hacer el balance de carbono, luego el otro elemento que aparece es hidrógeno, aparece oxígeno, y el siguiente es nitrógeno. Y con eso tenemos todos los elementos que tenemos que balancear. ¿Bien? Entonces son 4. Para el carbono sería 0,853 más 0,126 por 2 más 0,01 del dióxido, tiene que ser igual al coeficiente B. ¿Estamos? Sí. Ese sería para el carbono. Voy a volver a anotar ahí el C porque no se veía bien. Parecía otra cosa. Espérenme ahí. Anotar. Esta vamos a poner una C. ¿Bien? Entonces, si hago el balance para hidrógeno, va a ser 0,853 por 4, ¿bien? Más 0,126 por 6, no hay más hidrógeno en la composición del combustible, tiene que ser igual a C por 2. Esa es la segunda ecuación del Sol. ¿Bien? Vamos con el oxígeno. 0,001 por 2, más 0,003 por 2, más A por 2, tiene que ser igual a B por 2, más C sobre 2 por esto, y nada más. ¿Bien? Yo también lo puedo hacer molecular, es decir, 0,01, ¿bien? Este valor, más 0,03, más A, es igual a C, a 2 por C. ¿Bien? O C sobre, perdón, me falta primero el B. B. Y acá tengo C sobre 2, porque hay un solo oxígeno. ¿Bien? Y lo mismo hago con el nitrógeno. El nitrógeno está acá, 0,017, más A por 3,76 es igual a D. Lo hago molecular. Esas son las 4 ecuaciones del Sol. ¿Hasta ahí vamos? Voy a ir al Excel ahora. Esas son esas 3 ecuaciones, 4, perdón, que tengo acá. ¿Bien? Si yo hago, fíjense, estoy haciendo el balance para el carbono, efectivamente estoy diciendo lo que está entrando con metano por 1, etano por 2, dióxido por 1, ¿bien? Y eso es todo el carbono de los reaccionantes, es igual al que estoy proponiendo como el coeficiente B. ¿Bien? Y lo mismo para hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Qué
¿qué hago? Uno de ellos lo voy a convertir en la estrategia de, uno de ellos va a ser la celda objetivo. Por ejemplo, el balance de carbono, está, en este caso lo elegí porque una está completamente, aquí se va a resolver de manera fácil, pero pueden elegir cualquiera de las ecuaciones, tiene que dar con cualquiera, ¿ya? Entonces, una vez que tengo ahí definido, bien, las otras tres ecuaciones son las que se tienen que resolver modificando estos valores que son arbitrarios. ¿Vamos hasta ahí? En datos, tengo el solver acá. Entonces, me pongo en la celda objetivo, abro el solver, y digo que ese objetivo va a ser el valor 0, porque es sumado e igualado a 0 esta ecuación, la primera, sujeto a las restricciones de estas que son, estas son las ecuaciones que tengo aquí en el solver, cambiando estos valores arbitrarios. ¿Bien? Entonces, una vez que tengo ya cargado, fíjense, voy a eliminar estas y las voy a poner de nuevo, agregar que estas ecuaciones, como ya usé la primera, no hace falta usar la de carbono, sean iguales a esta. Acepto y resuelvo. Dice que encontré una solución y estos serían los valores de B, C, D y A. ¿Bien? Y se cumplen las condiciones. ¿Estamos? ¿Alguna duda aquí? ¿No hay ninguna? Por ahora bien, profe. Bien. Bueno, ya habían utilizado el solver, ¿no? Sí, no, pues sí. Bueno, si no hay duda, bueno, y aquí de nuevo empiezan las preguntas. ¿Cuál es la relación aire-combustible? ¿Ya? O cuánto de gases se obtiene si se alimenta, no sé, 20.000 metros cúbicos hora, ¿ya? Entonces, en función de lo que ustedes resuelven, y el A, B, C, y también el A, que es el del aire, se responden las preguntas, ¿ya? Bien, entonces ahora nos queda repasar lo que ya habíamos visto. Por ejemplo, para el ejercicio 2, lean el enunciado. Bien, les doy unos minutitos para que lo lean, cosa que veamos cuál es la consigna y qué es lo que nos piden. Vamos a repasar lo que yo ya les mostré en el teórico práctico.
¿Leyeron? Bien, ¿leyeron el enunciado? Para recordar cómo van a calcular este problema. Entonces, se está pidiendo que en una caldera que estoy utilizando un combustible sólido, tengo la composición y me dan además las consignas, ¿ya? Me dan la temperatura de entrada, a qué temperatura tanto del aire como el carbón, los humos, la presión. Todos esos datos son importantes porque recuerden que, por ejemplo, para poder calcular la humedad, el factor de la cantidad de aire, de agua que ingresa en el aire, por ejemplo, el exceso, entonces calcula el rendimiento de la combustión, ¿bien? Entonces después cambian las condiciones de alimentación del aire a 90 y con una humedad diferente. Entonces les dicen que los humos, los gases salen y si el exceso cambia de un 30 hasta un 100%, grafique la variación del rendimiento de la combustión y la temperatura de la llama. ¿Bien? Entonces, una de las cosas que habíamos visto antes es que ustedes tienen que colocar los datos de la composición del combustible y verificar que este dé 1. Esa es una de las primeras cosas que tienen que colocar también los datos de la corriente, tanto del combustible como la de los gases, porque van a ser importantes luego para los cálculos, y empezar a calcular los datos de la consigna. En algunos casos, bueno, yo tengo varias cosas calculadas acá, pero no necesariamente van a ser la respuesta del problema. Pero sí, por ejemplo, si yo necesito después armar, como pide el problema, el rendimiento de la combustión, ¿bien? Y la temperatura de la llama, la cantidad de gases se va a ver afectado, por ejemplo, por el factor de humedad, que es el F, ¿bien? Entonces, hay una masa de aire que está húmedo, que es la que se está alimentando, y que va a alimentar a los volúmenes del gas, ¿bien? Entonces, una vez que yo he calculado la primera parte, que es cuánta cantidad de aire seco y cuánta cantidad de aire húmedo y en exceso se obtienen de las ecuaciones que ustedes tienen en el apunte, empieza el cálculo de la cantidad de gases de combustión. Recuerden que las reacciones de combustión están hechas a 0 grados centígrados. Entonces, con el factor que tienen de corrección de la humedad a la temperatura de salida, es que tienen la cantidad o los volúmenes, ¿bien?, de los gases a la salida con temperatura corregida, es decir, metros cúbicos de gas por kilo de combustible. ¿Bien? Por supuesto que necesitan los datos de CP, y luego entonces proceden al cálculo del rendimiento. Bien, el rendimiento, recuerden, es el calor que tienen los gases versus la energía que está aportando el combustible. La energía que aporta el combustible, recuerden que es una energía del poder calorífico, es decir, de la energía interna del combustible, más un calor sensible si es que se estuvieran alimentando a una temperatura diferente a la de referencia. ¿Bien? Esperen que hago el escape. En este caso me da un rendimiento del 83%. ¿Bien? Entonces, y más abajo tengo el cálculo en función del exceso de aire que se esté utilizando. ¿Bien? Este es el factor de exceso, que es el N. Y tienen que ir calculando
en este caso yo calculé primero el calor de los gases, a continuación el rendimiento y a continuación la temperatura de la llama. Todo eso está en el apunte, de tal manera que a medida que yo aumento el exceso, se está produciendo una disminución de la temperatura de la llama, por ejemplo. ¿Por qué razón? Por el efecto de dilución respecto de la cantidad de aire que yo voy alimentando en el quemador. ¿Ya? Y eso está graficado en esta última parte. ¿Ya? En una parte veo la temperatura de llama y en otra parte el rendimiento de la combustión. ¿Ya? Entonces, veo también cómo a medida que yo voy aumentando el exceso, también va disminuyendo el rendimiento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo estoy aumentando la cantidad de aire, por lo tanto tengo que calentar ese gas y estoy utilizando la energía en calefaccionar, digamos, a ese aire. ¿Bien? Se comprende entonces el trabajo que tienen que hacer con los ejercicios, bueno, tanto el de gases también que tienen en el ejercicio 3, este es el 2, en el 3 es el mismo también, y tienen luego con gases. ¿Bien? Que en ese caso van a utilizar las ecuaciones que tienen en el apunte. ¿Alguna consulta?